es muy importante que lo que decía la pastora, oramos mucho por los matrimonios y también los niños es algo, una parte muy importante. Hay que encaminarlos desde pequeños porque cuando ya están más grandecitos, ¿qué cree que va a pasar? Se los va a consumir el mundo, se los va a consumir los amigos, la escuela, el medio ambiente y vamos a estar orando, vamos a estar sangrando de las rodillas para hacerlos venir a la iglesia y no van a querer. Y sabe también cuál es otra causa de que los jóvenes se aparten de las iglesias: la falta de congruencia de pastores y de papás de adultos. ¿Qué es la falta de congruencia? Que puede ser que el domingo venimos y adoramos, alabamos, pero el resto de la semana vivimos de una manera diferente o nos comportamos de una manera distinta. Entonces los jóvenes no son, son muy inteligentes y los jóvenes inmediatamente lo notan, los jóvenes inmediatamente lo ven y dicen, no, pues eso es puras patrañas, ¿verdad? Porque no es cierto, ni está pasando nada, ni hay conversión. Lo mismo pasa cuando una persona quiere hacer traer a alguien, algún miembro de la familia, cualquiera que éste sea, pero si esa persona todavía no logra tener una transformación en su vida, pues la otra persona, ¿qué le va a decir? Bueno, ¿y de qué te sirve pasarte todo el domingo ahí en la iglesia? O los días que vayas, ¿verdad? ¿De qué sirve si no empieza a haber una transformación? Y precisamente de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Que no nos dejemos contaminar por el mundo. Porque la escritura nos habla de que nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos al cielo. Somos ciudadanos del cielo, pero ciertamente tenemos que vivir en esta tierra. Ciertamente tenemos que vivir aquí. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que en su trabajo les dieran una promoción? Vaya, los que son empleados. Yo creo que a todos, ¿no? O a cualquiera. Dirían, no, pues a mí, ¿verdad? Que me hagan de una vez gerente. Pero ¿qué sería más importante? ¿Que el mundo le dé una promoción o que lo promocione Dios? Que sea Dios quien lo promocione. Porque también tenemos que entender que quien nos sustenta, quien nos protege, quien nos cubre, quien nos da, es Dios. Él es el que nos entrega. Usted recibió un sueldo tal vez de alguna compañía, pero realmente quien le está entregando ese sustento es Dios. Está utilizando ese medio, esa compañía para pagarle a usted, pero quien le sustenta es Dios. Hablando de quien trabaja en una compañía, pero también los emprendedores o los que tienen su propio negocio, ¿quién cree que es quien ve por ustedes y les ayuda a lograr esos objetivos y les ayuda a tener ingresos? Pues todo viene de Dios, porque todo es de Dios. Él es el creador de todo y Él es el dueño de todo. Y así como lo digo yo, ¿verdad? Hasta la casa en la que usted vive, usted podrá decir que tiene las escrituras, pero no es suya, es de Dios. Hasta la ropa que usted trae es de Dios. La trae porque a Dios le ha placido que usted la tenga. El carro que anda manejando no es de usted, también es de Dios. Y cuando partamos de este mundo, de esta realidad para con el Señor, ¿qué cree que se va a llevar? Nada, ¿verdad? Nada, no, pues bueno, a lo mejor le ponen un cambio para si lo ven ahí en el cajón, ¿verdad? Sí, no, pues también, pero yo creo que va a ser se lo va a llevar ahí a la sepultura, más no al cielo. Así que hoy, la historia que vamos a ver hoy, es una historia de esas que a mí me gustan mucho porque nos dan un ejemplo de cómo tenemos que mantenernos apartados del mundo. Y también es una historia que nos muestra cómo Dios, cuando nosotros le correspondemos, cómo Dios nos promociona, cómo Dios cuida de sus hijos y Dios es quien nos da ese reconocimiento y esa promoción. Y vamos a iniciar leyendo
unos versículos que se encuentran en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 14. Dice, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, así que no se espante si ve algunas palabras un poquito distintas. 3:14 dice, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder majestad. Fíjese lo que sigue diciendo. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Permite que se quede grabada en nuestra vida, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica y que podamos, Señor, en todo momento ser resguardados por ti, cubiertos, protegidos y confiando en que tú siempre estás ahí para cada uno de nosotros. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Usted ya sabe el contexto de esta historia y si no vamos a platicarla un poquito. Usted tiene que entender que estos jóvenes eran jóvenes que estaban total y completamente entregados a Dios. Eran jóvenes que estaban viviendo en un mundo secular, vamos a decirlo así. Vamos a traspasarlo o trasladarlo a una vida cristiana. Estos tres chavos eran cristianos, venían al grupo de jóvenes de Pacto Vivo, que ayer tuvimos reunión, por cierto. Eran jóvenes que vienen a la reunión de jóvenes, jóvenes que quieren servirle a Dios, jóvenes comprometidos totalmente con Dios, pero pues tienen que trabajar en un mundo secular. Porque no todo el mundo, no toda la sociedad es cristiana, usted lo sabe. No todo el mundo conoce de Dios, no todo el mundo reconoce el poderío de Dios. Pero tenemos que vivir en ese mundo. Así viven estos tres muchachos, estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Eran jóvenes que fueron sacados de su país, jóvenes que fueron trasladados a Babilonia, jóvenes que fueron escogidos para ser transformados en su manera de ser, en su manera de pensar, en su educación. Que Nabucodonosor los escogió para que ellos trabajasen en Babilonia, pero para que fueran también un ejemplo para la demás gente de Israel. Vuelvo a lo que les decía, trasladando esto a un contexto actual. Imagine que son muchachos cristianos y que trabajan en un mundo secular. Ahora, ese mundo secular en el que trabajaban no era cualquier mundo secular, ellos trabajaban para el gobierno. Haga de cuenta que ellos trabajaban para el gobierno del bienestar. Eran empleados federales, porque trabajaban en el reino de Nabucodonosor. Él los escogió y los llevó a trabajar ahí. Eran empleados federales. Eran empleados que tenían que hacer caso de lo que dijera
Nabucodonosor. Así como a veces nosotros vemos que se giran órdenes de que todos los de todas las dependencias de gobierno tienen que ir a votar de tal o cual forma, o tienen que ir a hacer tal o cual mandado, o tienen que hacer esto, aquello, o cualquier otra cosa que se le ocurra al gobernante. En esa situación estaban estos jóvenes. Pero ellos, desde que llegaron a Babilonia, ellos tomaron una determinación. Y esa determinación era que ellos no se querían contaminar, que ellos no querían ser como los demás, que ellos querían mantenerse intactos, limpios y seguir sirviendo a su Dios. Eso fue algo que ellos decidieron desde el momento que llegaron a Babilonia. Ahora déjenme, me voy a este capítulo 3 y le explico un poquito más el contexto. ¿Qué sucede? Estos jóvenes ya están insertados ahí en gobierno federal, ya trabajan para el gobierno del bienestar, ya están ahí metidos, sirviendo, haciendo lo que mejor saben hacer y lo que mejor hacen, porque usted tiene que entender que nosotros como pueblo de Cristo tenemos que trabajar así. Aunque trabajemos en un mundo secular, usted tiene que ser muy buen trabajador, tiene que ser muy buen empleado y tiene que siempre dar ejemplo de cómo vive su vida y de cómo hace su trabajo. Y esto lo recalco porque, mire, es bien triste que luego nos damos cuenta que cuando se hacen negocios entre hermanos en Cristo, a veces las cosas no funcionan como deberían de funcionar. Y no es algo que le digo así nada más, nos ha tocado verlo, nos ha tocado vivirlo. Y a veces nos relajamos tanto porque pensamos, no, pues es hermano, ¿verdad? Va a entender. No, pues es que es hermano y no pasa nada. No, precisamente porque es hermano, usted tiene que ser mejor. Y tiene que ser el mejor y tiene que ser cumplido y no debe llegar tarde. No debe de perder el tiempo, tiene que hacer su trabajo. Estos chavos ya estaban trabajando ahí en el gobierno y se le ocurrió a Nabucodonosor hacer una estatua de él, de esas obras faraónicas que luego a los gobernantes se les ocurren, ¿verdad? En este caso, pues era meramente una estatua. La escritura nos muestra que era una estatua de aproximadamente entre 25 y 30 metros de altura y de aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de ancho. Una estatua ahí de este chavo, ¿verdad? De Nabucodonosor. Y él tenía tan elevado su ego, y usted lo puede ver ahí en los libros de historia. Estos gobernantes inclusive se sentían dioses. Pensaban que ellos eran la máxima autoridad y que ellos eran Dios. Por eso se hacían estatuas. Y le exigían a la gente de su pueblo, de su ciudad o de sus ciudades que se inclinaran ante sus estatuas. Él manda hacer esta estatua y también manda decir que van a tocar trompetas, flautas, instrumentos musicales y que cada vez que la gente escuchara estos instrumentos, toda la gente se tenía que inclinar ante la estatua. Imagínense el grado de egolatría de esta gente. Así tenía que ser. Pero no solamente era una solicitud así sencilla, ¿verdad? No, sino que los que no lo hicieran iban a ser castigados. Los que no lo hicieran iban a ser castigados. Y tenían que inclinarse ante esa estatua y tenían que gritar, ¡viva el rey! Usted sabe que en los gobiernos a veces así pasa, ¿verdad? Siempre hay súbditos que alaban, que hacen que ese gobernante se sienta un dios. Otra cosa que sucede en el contexto es que hubo gente que fue y acusó a estos jóvenes. Vamos a decirlo así, compañeros de trabajo que fueron y le dijeron a Nabucodonosor, oye,
oiga rey, oiga mi rey, no sé cómo le decían, oye mi rey, no sé cómo le decían. Aprovechando, ¿verdad? Déjame te digo que estos chavos, Sadrach, Mesach y Abednego, cada vez que tocan los instrumentos, no se inclinan. Eso sucede muy seguido en los trabajos. Cuando está uno haciendo las cosas bien, no falta quien vaya y levante una falsa acusación, o no falta quien vaya y dé aviso que algo que se nos haya atorado, equivocado o resbalado, como ustedes le quieran decir. Pero eran sus propios compañeros de trabajo los que fueron a acusarlos. También sucede cuando usted está haciendo las cosas bien y a los demás no les gusta. Porque dicen, no hombre, si este está trabajando a ese ritmo y de esa manera y con esa calidad, va a hacer notar que yo no soy bueno para el trabajo. Va a hacer notar que yo estoy flojeando. Va a hacer notar que me la paso toda la jornada laboral en el celular y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces no me conviene que él trabaje así. Entonces es gente que se acerca con Nabucodonosor y le dice, oye rey, Dios, ¿verdad? Oye Dios, porque ya lo trataban de Dios. Tlatoani o como le quieran ustedes decir. Estos chavos no se inclinan. ¿Qué crees? No se inclinan cuando tocan los instrumentos. Van y los acusan. Y dice así, para que vean que no lo estoy cuenteando. Dice en el versículo 11, capítulo 3, 11 de Daniel. Dice, este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Los van a mandar a Santa Marta, Catitla, ¿no? Y no van a salir de ahí hasta el próximo sexenio, no sé cuándo. Dice en el versículo 12, pues hay algunos judíos, y qué casualidad que hasta los nombres dieron, ¿verdad? Es que era un testigo protegido. Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted, mi señor, puso en la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Le digo que siempre hay alguien acusador. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. En Reina Valera dice que estos eran de los calderos, ¿verdad? De la región de calderos. Obviamente eran enemigos del pueblo judío y obviamente pues querían ver al pueblo judío destrozado. Nosotros en muchos lugares en los que trabajamos a veces tenemos enemigos que luego nosotros ni siquiera nos explicamos por qué son enemigos, que dicen pues si ni les hemos hecho nada. ¿Quién sabe por qué le caigo tan mal, verdad? Pero a veces así pasa. Entonces, Nabucodonosor, dice en el versículo 13, se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, bueno, pues es la porción que leímos, les dice, es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Dice, voy a darles otra oportunidad. Voy a darles otra oportunidad. Y empiezan los instrumentos y no se inclinan. Y le dicen a estos jóvenes, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. O sea, sí es cierto, no nos estamos inclinando. Ojo con esto. Lo que le están tratando de decir a Nabucodonosor, sí trabajo en un mundo secular, sí trabajo para tu gobierno, pero a quien sirvo es a Dios. Él es mi principal jefe, Él es quien me sustenta, Él es quien me provisiona. Trabajo en el secular porque tengo que trabajar ahí, pero quien es mi jefe verdadero o a quien sirvo es a Dios, a Jehová de los ejércitos.
Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que le dicen a Nabucodonosor. Pero algo que me impresiona, y es parte de lo que leímos, es que ellos tenían tanta confianza en Dios que le dicen, si el castigo es que nos avientes al horno, adelante, porque nosotros no nos vamos a inclinar ante esos dioses. Nosotros no nos vamos a contaminar del mundo secular. Nosotros nos vamos a mantener apartados. No vamos a caer en lo que ustedes hacen. Así como les digo yo que dicen las mamás, ¿verdad? Y si te tiras de un edificio, tú también. No. Y si tus amigos se avientan del puente del periférico, tú también. No. Nosotros estamos apartados. Somos apartados. No vamos como ovejas en la corriente. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que tener una vida distinta. Parte de eso hablábamos ayer con los jóvenes. Les digo, ustedes tienen la oportunidad enorme y perfecta de que por estar jóvenes y comprometerse a Dios desde esa edad de la juventud, pueden hacer las cosas bien y pueden generar un cambio para esta sociedad. Porque son los adultos del futuro, la sociedad del futuro, las familias del futuro. Y tenemos que darle la vuelta a esta sociedad tan corrupta, a esta sociedad tan perversa en la que vivimos, tan falta de Dios. Y ellos le dicen, ¿nos puedes arrojar al horno? Porque sabemos que el Señor nos va a rescatar. Porque esa confianza es la que ellos tenían. Porque sabemos que el Señor nos puede rescatar. Porque sabemos que es el Dios Todopoderoso, que es el creador del universo. Y Él nos puede rescatar. Pero fíjese, en estos momentos, como les decía la semana pasada, en estos momentos es cuando nos hace mucha falta teología, doctrina. Porque imagine cualquiera de nosotros que nos estén amenazando con echarnos en el horno, y a lo mejor alguien envalentonado en ese momento o con una convicción firme dice, no me voy a inclinar, aviéntame al horno. Pero al mismo tiempo yo le puedo asegurar que está uno o asustado o pensando cómo hacerle que no me vayan a aventar, ¿verdad? Sin embargo, ellos dicen, aviéntanos, arrójanos al horno, porque el Señor nos va a rescatar. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que a usted jamás serviremos, que no serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tenían una convicción firme, su teología estaba firme, estaba intacta en lo que creemos. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en una situación difícil y se nos olvida la teología? Se nos olvida al Dios al que servimos. Se nos olvida que Él nos puede sacar de ese horno de fuego. Se nos olvida que Él nos puede sacar de cualquier situación difícil. Y de pronto se nos olvida todo eso y caemos en situaciones que no deberíamos de caer. Tenemos que ser firmes en todo momento. Pero la historia continúa. Ciertamente, Nabucodonosor, que se sentía un dios, y al ver la negativa de estos muchachos de inclinarse ante él, ante su estatua, ¿qué cree que hace? Ordena que los avienten al horno. Pero no solo esto, sino que al horno le dice a sus súbditos, se me fue la palabra, perdón, que calentaran aún más el horno, que lo calentaran aún más, 7 veces más de lo que normalmente estaba, porque estaba enojado. Dijo, ahora como a veces reaccionó, ahora para que se les quite, para que se achicharren desde que entren. 7 veces más.
En las escrituras, cuando hablamos del número 7, hablamos de un número de la perfección, porque fueron los días en los que el Señor creó el universo, la tierra y toda la creación. Entonces el número 7 nos habla de la perfección. Eso quiere decir que el horno estaba bien caliente, no podía estar más caliente. Aunque le echaran más leña, aunque le echaran algo más, ya era lo más que podía estar. Y agarran a estos chavos, los amarran. Me imagino que para que no pelearan, pero ellos ni siquiera pelearon. Los amarran y los arrojan al horno. Los arrojan al horno. Estaba tan caliente el horno que las personas que agarraron a estos chavos para aventarlos para dentro del horno cayeron muertas. Se quemaron. Se quemaron en el momento que estaban echando a los muchachos. Se quemaron ellos. Claro, avientan a los chavos, ellos cayeron allá, que yo creo que ni se alcanzaba a ver, en el momento que los arrojan. Y ellos caen muertos de tanto fuego, de tanto calor. Nabucodonosor se asombró tanto que vio el calor de ese fuego, vio que sus súbditos que habían arrojado a estos muchachos cayeron muertos ahí. Se alarmó tanto que dijo, caray, a ver, pues si estos cayeron muertos, ¿cómo le habrá ido a aquellos? ¿Cuál es su sorpresa? Que se acerca al horno y luego le dice a otro de los súbditos, oye, ¿a cuántos aventamos? ¿A cuántos aventamos? Luego dice, pues a 3, señor. En serio, cuéntale bien. ¿De veras a cuántos aventamos? No, 3. ¿Y por qué estoy viendo que son 4? ¿Por qué estoy viendo que son 4? Y no solo estoy viendo que son 4, sino él, me puedo imaginar su sorpresa de que se mueren, son quemados sus súbditos que aventaron a los muchachos. Y él alcanza a ver dentro del horno a 4, que no solamente eran 4, sino que caminaban y estaban dentro del horno caminando con toda tranquilidad. Y uno de ellos, dice Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados, acuérdense que los habían arrojado atados, desatados en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. El 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto que pudo ver a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abed-negó. Ojo con esto, fíjense cómo le grita, siervos del Dios Altísimo. Reconoció el Dios al que le estaban sirviendo estos jóvenes. Reconoció en ese momento, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesach y Abed-negó salieron del fuego, caminando. No solo eso. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores, todo el gabinete completo de Nabucodonosor, el secretario de Energía, de Medio Ambiente, sí, pues eran los encargados del horno, tenía que haber energía, medio ambiente y todo. El secretario de salud, el subsecretario de salud, también se acercó. Dijo, oye, a estos ni los vacunamos y no les pasó nada. Es más, no autorizamos en el presupuesto vacunas y no se enfermaron. Entonces dijo Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-negó. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Que confiaron en él.
desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa firmeza de no caer en idolatría, de no caer en cosas equivocadas, aun y cuando nos encontrásemos o nos viésemos en problemas tan terribles como enfrentarnos a la muerte? Es algo muy similar como cuando, mire, déjeme le platico algo, póngale pausa ahí. Cuando yo estaba joven, porque sí fui joven, no crea que nací así tan guapo y así. Cuando yo era joven, a mí me gustaba andar en los gimnasios y ya pedí perdón por esto, hermanos, pero en algún momento también practiqué artes marciales. Y yo recuerdo que en uno de esos gimnasios que estuve, porque estuve en varios, el maestro de ahí nos decía, mire, la mejor defensa es que usted le corra. A la hora de un pleito, a la hora de una pelea, ¿cuál es la mejor defensa? Córrale, no se pelee. Pero bueno, también otra cosa que se me quedó muy grabada es que había muchos chavos, ¿verdad? Pues al fin jóvenes, que eran muy entrones, muy valentones, muy sácale punta, ¿verdad? Pero ya a la hora de las peleas, a veces no eran tan buenos para pelear. Y usted lo veía así en la calle, así muy salsa. Y a la hora de estar peleando, lo veía como un niño indefenso. Entonces, a veces, ¿qué sucede con esto? Que podemos tener cierta actitud ante la vida, pero cuando viene una tormenta, como dice la Escritura, cuando viene una situación de problemática, cuando viene algo que nos va a probar, la reacción que podamos tener puede ser muy diferente. Hay mucha gente que se manifiesta y se dice muy valiente, y a la hora de un problema, no digo que todos, pero mucha gente corre en lugar de enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos en la verdadera situación, nuestra reacción es muy distinta. Sin embargo, estos tres jóvenes se mantuvieron firmes. Estos tres jóvenes decidieron y prefirieron morir que inclinarse a otros ídolos. Mantuvieron su teología en orden, mantuvieron sus prioridades en orden, porque luego también andamos ahí flaqueando con nuestras prioridades. Y es algo bien interesante, porque yo por eso siempre les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Yo creo que todos se lo saben. ¿Ah? Amarás a Dios. Y yo busqué en el diccionario sobre todo, y sobre todo era todo, Pero ¿qué pasa cuando de repente tenemos una situación, un problemita, me pegué en el dedo chiquito en el buró de la cama? Pastor, no voy a poder ir a la iglesia. ¿Qué cree? Me pegué en el dedito chiquito y no puedo caminar. No tenemos las prioridades en orden. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, tenemos que estar con Dios en todo momento. Esa es nuestra prioridad número uno. Claro, esto no quiere decir, y tal vez usted esté pensando, qué exagerado el pastor, ¿verdad? Esto no quiere decir que aviente y deje todo y salga corriendo a la iglesia y aquí. No. También entendemos que hay situaciones a veces urgentes, también entendemos que hay cosas que a veces no se pueden manejar de otra manera. También lo entendemos, claro que lo entendemos. Pero en muchas ocasiones dejamos a Dios para el final. O dejamos a Dios para el rómpase en caso de emergencia. Porque luego hay cosas más urgentes, ¿verdad? Luego hay cosas más importantes, como irme de vacaciones ahora en el Spring Break. Que no tiene nada de malo que se vaya de vacaciones, no me ve así. Puede irse de vacaciones. Pero, no, claro, es que también
también tenemos que vivir. Pero yo estoy hablando de situaciones muy, muy extremas, o que a veces por situaciones muy simples nos olvidamos de Dios. Ahora imagínense enfrentarnos a una situación de muerte. Ahí tenemos que mantenernos firmes. Hace ya algunos años yo veía un testimonio y es un testimonio muy famoso, creo que por ahí debe estar inclusive en el YouTube, si en alguna ocasión usted lo busca y lo quiere ver. Es el testimonio de un joven que era rockero, no ruquero, rockero. Y tuvo un asalto, fue verdad lo que le pasa en la Ciudad de México. Iban a tener un concierto, era así como que su gran oportunidad del estrellato, etcétera. ¿Mande? Ya eran muy famosos, pero eran más famosos en Argentina, y apenas iban así como que sí, a presentarse acá en México. Era de esos rockeros de los 80, ¿verdad? Esos de mamá, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y cosas de esas, ¿verdad? Nene, era nene, no mamá. Nene, ¿qué vas a hacer? Así de esos. Y tuvo una situación de peligro en la Ciudad de México, lo asaltaron. Y él platica en su testimonio que lo tenían encañonado con una pistola. Y los asaltantes lo identificaron como cristiano, porque algo, no recuerdo exactamente, no me haga mucho caso, pues eso, si en alguna ocasión lo puede ver, ahí lo encuentra en YouTube. Pero lo identifican como cristiano. Y lo tienen ahí encañonado y le dicen, bueno, si niegas a tu Dios, o si dices que Dios no existe, algo así era la pregunta, te perdonamos la vida. ¿Qué cree que hizo el chavo? Ya ahorita ya no es tan chavo, está así como de mi edad, un poquito más grandecito. No negó a Dios. Dijo, es que Dios sí existe. Es que sí creo en Dios. Se mantuvo firme ante esa situación. Yo creo que más de 3 hubieran dicho, no, tienes razón, no existe. Y en ese momento que él le dijo al maleante, sí, es que Dios existe. Y no importa que dispares, yo sé que hay un Dios. Y en ese momento el maleante recibe revelación y le dice, solo porque estás diciendo que sí, no te voy a matar. La intención era la contraria. Si él decía o negaba a Dios, de cualquier manera lo iba a matar. Pero él se mantuvo firme. Y fue una situación muy similar a la de estos jóvenes. Se mantuvo firme hasta el final. Poema de Salvación se llama. Y ya lo hicieron así tipo un videíto mini película. Es así como que entre telenovela y película. Pero está muy interesante porque, déjeme le digo que la mamá de él era una sierva del Señor. Y ella en todo momento estaba constantemente orando por él. Inclusive cuando él viene a esa gira a México, ella estaba muy preocupada, estaba muy inquieta. Pero ella nunca dejó de orar. Así que mamás, mujeres, la oración de una madre es poderosa. La oración de una madre es poderosa. No dejen de orar. No dejen de orar. Porque el Señor las escucha. Usted tiene que tener la confianza que el Señor las escucha en todo momento. No deje de orar. No deje de orar y manténgase firme. Y le puedo yo asegurar que va a haber la mano de Dios. Así que fíjese lo que termina este pasaje, versículo 29, 3:29. Dice Nabucodonosor, por lo tanto yo decreto, si alguien, cualquiera de su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios, fíjese,
el cambio que tuvo Nabucodonosor, la revelación que tuvo. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No hay otro Dios que nos pueda rescatar como Jehová de los ejércitos. Usted tiene que estar seguro y tener esa convicción de que el Señor está ahí con usted. Pero nuestro compromiso es mantenernos firmes y mantenernos apartados de no contaminarnos de las cosas del mundo. Le vuelvo a repetir, tenemos que vivir en este mundo, pero no por eso nos vamos a contaminar. Yo ayer les decía a los jóvenes, mire, no se trata de que sean jóvenes aburridos o que tengan una vida aburrida, no, pero tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Otra cosa que quiero que veamos y rápido, cuando los llevan a la presencia de Nabucodonosor a estos jóvenes, ¿cuántos jóvenes eran? 3. Si nosotros acostumbramos a reunirnos con gente que cree lo mismo que nosotros y tiene la misma convicción que nosotros, nos vamos a fortalecer. Estos 3 jóvenes se presentaron y se mantuvieron firmes porque se mantenían unidos, porque se mantenían relacionados, porque era su grupo, porque era su acople. Ellos 3 eran cuaderno doble raya. Así que yo le invito a que se reúna, se junte, se una con gente que piense y tenga las mismas creencias que usted. Esto no quiere decir que se mantenga apartado y a los demás les diga fuchi la calabaza, ¿qué? Popis calabaza o cosas de esas. No, porque también tenemos que llegar a toda esa gente, pero no se permita contaminar. Usted tiene que estar aparte. Júntese con gente cristiana. Yo le decía ayer a los jóvenes, júntense con muchachos, con jóvenes que piensen igual que ustedes, que se diviertan igual que ustedes, que vayan juntos al cine, que vayan juntos a comer, a cenar, a echarse una torta, unos taquitos de tripitas, algo, ¿verdad? Y que inviten de repente al pastor ahí a las tripitas. Pero reúnase con gente que crea lo mismo que usted. Conviva con ellos, porque así nos fortalecemos cada día más. Fíjese lo que nos dice mi tocayo Pedro, 1 Pedro 2:20. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Dios se agrada de ustedes. Ahí mismo, capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3, 14. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Esta es la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que nos está transmitiendo Pedro. Si aún por hacer lo bueno tenemos que sufrir, no tengan miedo, no se preocupen. 1 Pedro 3:17 dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Si usted siente que es tratado injustamente por hacer el bien, eso es agradable a Dios, es mejor eso. Mucho mejor, mucho mejor. Continuamos ahí con Pedro, 1 Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes, a nosotros, pacto vivo, a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. ¿De qué vamos a participar? De su gloria. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido.
Así que usted tal vez al inicio va a sentir duro esto, lo va a sentir pesado esto, lo va a sentir como una carga, lo va a sentir como un sufrimiento tal vez. Pero el Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a sostener, nos va a fortalecer, nos va a animar si es que nosotros estamos plantados en un fundamento sólido. Así que usted no se canse de hacer el bien, no se canse de hacer el bien y sea excelente en todo lo que haga. De veras, pueblo de Cristo, tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. No es fácil, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere trabajar. No crea que porque estamos en la gracia ya todo se nos fue dado. Nosotros tenemos que seguir manteniéndonos firmes en el fundamento. La gracia es un enorme regalo y precioso regalo, pero es por eso que ahora nos tenemos que esforzar. No porque ya lo tenemos, ya estamos así como que dormidos en nuestros laureles. No, tenemos que seguir esforzándonos y hacer lo bueno, aunque el mundo de allá afuera no lo vea correcto, aunque el mundo de allá afuera no se lo reconozca, aunque el mundo de allá afuera lo señale o lo critique o le diga de cosas. No caiga en provocaciones únicamente porque no quiere que hablen de usted. Si hablan de usted porque usted hace lo bueno, qué bien, porque el Señor es el que lo va a recompensar, porque el Señor es quien está viendo por usted. Yo ayer le decía a los jóvenes, porque en Tito capítulo 2 habla de que no se cansen de hacer lo bueno y de que siempre hagan lo correcto, le dice Pablo a Tito. Le digo, ustedes siempre tienen que hacer lo correcto, siempre tienen que hacer lo bueno, aun y cuando los demás no lo entiendan. El Señor posiblemente nos haga pasar por una leve tribulación, pero finalmente siempre nos va a llevar a su gloria eterna. Siempre nos va a tomar de la mano y no nos va a dejar solos. Pero usted tiene que estar firme en ese convencimiento, en esa creencia, en esa fe. Le digo creencia para poderlo entender, ¿verdad? Pero esa fe, esa es la fe que nos sostiene. Y hoy tenemos Santa Cena. Y yo le invito a que todos participemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos de la Santa Cena, nos reconocemos como un cuerpo y reconocemos el sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros, y también reconocemos que un día Él va a regresar. Así que no se lo pierda y participe. Y cierro con esto. Había un hombre que por alguna razón llegó a una isla desierta. Andaba paseando ahí en su lancha, en su yate, no sé qué. Llegó a una isla desierta y se dio cuenta que no tenía manera de cómo salir de ahí. Se dio cuenta que no había forma de salir de ahí. Entonces dice, bueno, pues yo creo que esto va para largo. Él no traía la pelota que decía Wilson, pero él sabía que iba a tardarse un buen rato ahí en ese lugar. Y dice, bueno, pues por lo menos voy a fabricarme aquí un jonuco, un techito. Luego le platico la anécdota del jonuco. Voy a hacerme un techito aquí, algo para poderme resguardar, ¿verdad? Para no estar a la intemperie. Y arma ahí a como él puede. Arma una pequeña choza para protegerse. Y estaba ahí, tenía habilidades de scout, vamos a creer. Y hacía sus fuegos y bueno, ahí se calentaba, procuraba conseguir alimento, cazaba, etc. Pero un día se descuida y se le quema todo.
De la nada. Un chispazo de esas que dicen, pues, ¿cómo? No tengo nada. Estoy que me lleva la tristeza y se le quemó todo. La choza que había hecho, la poquita herramienta que tenía, todo se le quemó. No le quedó otra más que sentarse muy triste ahí en la orilla de la playa. Y él le reclamaba al Señor, le decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ya ve que luego así hacemos preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Para qué, Señor? Tenemos que preguntar, ¿para qué? Pues resulta que no pasaron más de 2 días y iba a venir un barco. Él sentado ahí en la playa, iba a venir un barco. Bueno, pues ya sabe lo que sucede. El barco lo rescata, se lo llevan en el barco. Y ya cuando iba ya él más tranquilo, ya le habían dado una cobijita, ya como en las películas, su cobijita, una sopita. Y él les preguntaba, oye, ¿cómo se les ocurrió llegar a la isla? Dice, es que vimos las señales de humo que estabas haciendo. Alcanzamos a ver las señales de humo y nos dimos cuenta que aquí había alguien. Y obviamente por las circunstancias de la isla pensamos que necesitabas ayuda. Así que usted no puede saber si ese incendio que está viviendo en su vida, si ese problema por el que está pasando no es simplemente una señal para algo glorioso que viene en su vida. Porque posiblemente usted piense que no le pudo haber sucedido algo más terrible o algo más trágico, pero para Dios puede ser una señal para su salvación, para su bienestar, para tener una mejor vida. Así que no se canse de hacer el bien. Así que tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y aunque esté ardiendo en el fuego, tú sabes dónde estoy. Así que yo lo invito a que mañana que tenga que salir a trabajar, mañana que tenga que ir a su empleo, a sus obligaciones, se dé cuenta que ese es su trabajo, pero a quien usted sirve es a Jesús. Vayan a trabajar mañana y tiene usted que ser un cristiano en su trabajo. Tiene que ser excelente en todo lo que haga, sirviendo con excelencia y sirviendo al Señor. Usted tiene que ser excelente en todo, sabiendo que Dios sabe dónde está usted y que Dios conoce sus problemas y que Él le va a ayudar a pagar todas sus deudas, porque Él no lo va a dejar solo. Pero usted tiene que mantenerse firme en el Señor, porque Él es la fuente de todo. Él es la fuente de su trabajo, Él es la fuente de su vida. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora recurrimos a ti, Señor, y queremos pedir que en todo momento nos muestres que estás ahí con nosotros. No porque necesitemos que nos lo estés mostrando en cada momento, sino porque también a veces necesitamos ver una señal para que fortalezca nuestro ánimo, fortalezca nuestra fe y poder entender que todo tiene un propósito mayor para contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vamos a ser un pueblo entendido, un pueblo sujeto a ti, un pueblo que no se va a contaminar con la vida de allá afuera, un pueblo en el que cuando la gente nos vea nos va a distinguir porque tenemos algo distinto, y eso distinto eres tú, Señor. Permite que la gente pueda entender que tu amor
que tu poder, que tu resurrección está viva en cada uno de nosotros y que podamos llevar también ese amor y esa resurrección a más gente. Te damos gracias porque nos estás fortaleciendo, nos estás llevando a la madurez, porque sabemos que Pacto Vivo es un lugar de donde van a salir más y más hermanos y generaciones completas que van a ir a hacer la voluntad del Señor y van a impactar a este mundo, van a impactar a esta sociedad, porque ese es el llamado que tenemos de ti, Señor, que vayamos y hagamos discípulos, pero tenemos que ser congruentes y tenemos que ser ejemplo, no solo para la demás gente, sino para nuestros jóvenes, nuestras generaciones, nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho libres, porque tú nos das vida, pero nosotros tenemos que trabajar en esa libertad. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.